Bueno, y para analizar las propuestas en materia de movilidad de las fuerzas políticas, vamos a conversar con Cintia López Castro. Ella es del Partido Revolucionario Institucional que está buscando el Senado. Cintia, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenida. Qué gusto, Juan Pablo, qué gusto, Romina. Pues aquí muy contenta de estar con ustedes y con todo tu auditorio como diputada federal para hablarles de los temas de movilidad. Muchas gracias. Y también tenemos a Víctor Hugo Lobo, quien es candidato a diputado federal por parte de Morena. Víctor Hugo, gracias. Juan Pablo, bienvenido. Muchísimas gracias, Romina. Gracias por la invitación y gracias por la oportunidad de platicar con él. Al contrario. A ver, con la pregunta de saque, comenzando contigo, Cintia. Se han construido líneas del Metrobús, se han construido líneas del metro, líneas del cablebús, ampliaciones, etcétera, etcétera. Y la movilidad en la Ciudad de México parece seguir siendo un desastre. ¿Dónde está la solución para la movilidad más allá de estas inauguraciones? Gracias. Pues miren, les quiero decir que tenemos de la peor movilidad que hay en distintas ciudades del mundo, como bien lo decían, de 65 ciudades, estamos en la número 50, estamos por debajo de otras ciudades como Nueva York, que tiene casi la misma población que la Ciudad de México. ¿Y cuál es el gran problema de la movilidad en la ciudad? La desigualdad. Es decir, tú estás en Reforma y sí tienes el metro, ¿no? Tienes Metro Hidalgo, tienes las ecobicis, tienes el Metrobús, ahí está perfecto y está conectado. Ayer, por ejemplo, estuve en Tláhuac. Tláhuac, para llegar, haces 3 horas del centro, entras por Avenida Tláhuac, no funciona el metro, se les murieron 27 personas desgraciadamente en este gobierno, 117 heridos, ha aumentado cada año 200 muertes más por siniestros viales. Entonces, vemos dos tipos de problemas. Primero, que la movilidad no es la misma en Tláhuac que en la Miguel Hidalgo o en Milpalta, por ejemplo, donde no llega ninguna línea del metro, o Tlalpan, por ejemplo, que el metro no llega a la Jusco Medio o a los pueblos de Tlalpan. Y el segundo problema es la falta de infraestructura en el metro. Tenemos que este gobierno no le ha invertido un peso al metro. Es el único gobierno donde ha habido muertos. A ver, estamos hablando de 27 personas que salieron de su casa, que tomaron el metro y que se murieron porque no funciona el metro, porque no les ponen un peso, y 116 personas lesionadas. Entonces, ¿qué nos dice la gente en la calle? Oye, tengo mucho miedo de tomar el metro y que no llegue a mi destino por la falta de seguridad. Entonces, se requieren aproximadamente pues unos 10,000 millones de pesos por lo menos para darle un mantenimiento al metro, y lo que vemos es que este gobierno de Morena y estos 27 años que han gobernado, pues no le han puesto un peso al metro, y eso urge. Entonces vemos desigualdad y falta de infraestructura. Víctor Hugo. Bueno, sin lugar a dudas, el gran problema desde mi perspectiva es la falta de planeación que tuvo el gobierno histórico del país, en el que no hubo una planeación de la zona metropolitana, creció de manera desordenada, creció sin una idea de cómo teníamos que ordenar la ciudad, y lo que se ha venido haciendo en los últimos años tiene que ver con un tema de mitigación de los grandes problemas, porque como todo mundo sabemos, no hay una condición de regiones que tengan el potencial para darle empleo y darle la posibilidad a las personas de estudiar. Hay personas que tienen prácticamente el 45% del transporte, de los viajes de transporte público en la ciudad son de ciudadanos del Estado de México. ¿Qué significa eso? Que la ciudad tenemos que buscar mecanismos para poder recibir de la mejor manera y poderle dar atención a la movilidad y el desplazamiento de los capitalinos y de una gran cantidad de ciudadanos que vienen de la zona periférica. En esta condición, pues evidentemente ha habido una gran inversión. Quien escatime y quien le regatee al actual gobierno, a la doctora Sheinbaum, que se ha dado el avance importante y significativo. Tenemos que tener claro, por ejemplo, en el tema del metro, desde el 69 no había una rehabilitación eléctrica como el proyecto eléctrico del metro que da atención a la línea 1, 2 y 3, o la sustitución integral de la línea 1. La mayor inversión de recursos, 20,000 millones de pesos tiene el metro actualmente, la cifra más alta, pero también hay proyectos muy grandes que no son necesariamente el metro, sino de la Secretaría de Obras, como tiene que ver esta obra de la sustitución de la línea 1, que es prácticamente 39,000 millones de pesos de inversión. Poco más de 9,000 millones que venías platicando el cablebús. No había cablebús en México, en la Ciudad de México. Hoy está dando atención prácticamente a 150,000 ciudadanos
ciudadanos diariamente estas dos líneas, la tercera que se está conectando, pero se están trabajando muchas acciones de manera metropolitana y conurbada, todo lo que tiene que ver con la continuación del trolebús elevado, todo lo que tiene que ver con el Mexicable que viene de Ecatepec, la conexión del Mexicable de Tlalnepantla, Ecatepec, Indios Verdes, y toda esta conexión pues ha venido funcionando y es la mayor inversión en la historia de la capital. Bueno, ahí vemos una diferencia en lo que tú decías, Cintia, de los presupuestos y lo que está presentando Víctor Hugo. Además, creo que independientemente de la gente que viene, ¿qué podemos hacer el día de hoy para poder mejorar la movilidad? Bueno, pues ahí este gobierno no ha invertido un peso en el metro. Les quiero decir que las 11 líneas que se construyeron en el metro fueron los gobiernos del PRI. Entonces, este gobierno lleva 27 años, solamente hicieron una línea y esta línea fue la que se cayó. Les quiero decir que ha sido el gobierno que, además de que se les cayó el metro, pues la gente pasa más de 5 horas al día transportándose. Perdemos 147 horas al año transportándonos, y además en un transporte inseguro, porque pues ni siquiera están las cámaras de seguridad. El mayor robo es en el transporte público en esta ciudad, y además lo que vemos es inseguro de los dos lados, ¿no? Entre que te asaltan o que chocan los trenes o tienen por falta de mantenimiento y entonces no llegas con bien a tu destino. Entonces, ¿qué se requiere? A ver, 5 millones de personas aproximadamente diario usan el metro. Lo que necesitamos es que haya verdadero mantenimiento al metro, que se le destine, que haya un fondo de capitalidad, que lo pedimos en la Cámara de Diputados en diversas ocasiones, pero los diputados de Morena nunca quisieron votar a favor de ello. Un fondo de movilidad para que pueda tener recurso el metro en mantenimiento, en sus rieles, en las puertas, en los vagones. O sea, necesitamos un metro seguro. Y el otro gran tema es, por ejemplo, los estudiantes. Romina, Juan Pablo, nos han pedido los estudiantes descuento en el transporte público, porque el transporte público, los estudiantes gastan en promedio 50 pesos, entre 80 pesos diarios, que no les alcanza, y luego llegan a la universidad y requerimos que por lo menos tengan una tarifa preferencial. Por eso nosotros pues estamos impulsando que se le dé el 50% de descuento a los estudiantes, para que, bueno, por lo menos si van, no sé, al CCH Vallejo o a donde vayan, pues por lo menos les cueste un poquito más a los estudiantes. Bueno, evidentemente ha habido poca responsabilidad en materia del Estado de México con los capitalinos para que pudiéramos consolidar un recurso que pudiera garantizar y entender la zona metropolitana como un ente que pudiera resolver. La verdad es que el Estado de México, al gobierno saliente, pues le faltó mucha responsabilidad para poder colaborar con el gobierno de la ciudad. Hoy, por primera vez después de 27 años, se va a poder coordinar el esfuerzo de la ciudad, el esfuerzo del Estado de México con el gobierno federal, y eso va a garantizar una condición importante. ¿Qué había que garantizar? Pues evidentemente la vida útil de los sistemas como el metro. Hoy por primera vez se compran poco más de 15 trenes nuevos que nunca se habían comprado desde hace prácticamente 20 años. Han llegado a la ciudad. Prácticamente la sustitución de los trolebuses que llevaban algunos hasta 40 años, prácticamente 450 trolebuses nuevos están circulando a lo largo de la ciudad, que prácticamente son cero emisiones, completamente comprometidas con el tema del medio ambiente. El sistema de cablebús, que prácticamente se ha explorado ya la condición del apoyo federal para garantizar la condición de construir otras 4 rutas en Magdalena Contreras, en Coajimalpa, en Álvaro Obregón, en Tlalpan, que serán los siguientes proyectos. La gran ventaja es que aquí lo que se ha comprometido se ha ido cumpliendo. Prácticamente el presupuesto del metro, hay que decirlo a los ciudadanos, es el más alto, solo comparable con la Secretaría de Seguridad Pública, 20,000 millones de pesos. Ahí está la cuenta pública, no son nuestros datos. 39,000 millones de rehabilitación de la línea 1, prácticamente lo que tiene que ver 4,500 millones de pesos para la sustitución de trenes, y todo esto que venimos diciendo en el tema de la sustitución del trolebús, de esta línea nueva que se está construyendo y que se está continuando para Chalco, del trolebús elevado, toda esta condición que se ha venido platicando y que se está construyendo el tren interurbano entre Toluca y la Ciudad de México, una verdadera visión integral. Había que resarcir, había que contener todo ese tema de rezago, y bueno, pues finalmente hay una inversión responsable
responsable y hay una proyección y hay una idea clara de a dónde debe ir la ciudad y la zona metropolitana en su conjunto. Ya, a ver, aquí estamos escuchando dos historias muy diferentes. Contigo, Cintia, el tema de la inversión, como decía Romina, que dices no se le ha metido nada de inversión. Víctor Hugo nos está dando números, nos está dando cifras, nos está dando compras respecto a lo que ha venido haciendo en la Ciudad de México. Y en medio están los ciudadanos que padecen el transporte público todos los días, que padecen la violencia todos los días, que padecen los retrasos todos los días. Pero en cuestiones de políticas públicas, y tú eventualmente, quizá como senadora, tú eventualmente como diputado federal de la Ciudad de México, ambos, ¿dónde está la realidad? Más allá de decir no se ha invertido nada o se ha invertido todo el dinero del mundo. Bueno, aquí les quiero decir que recorro la ciudad todos los días. Ayer, como te dije, estuve en Tláhuac, llegamos a Tlaltenco. A ver, para llegar a Tlaltenco estuvimos prácticamente hora 45 minutos atorados en el tráfico, pero no solamente Tláhuac, estuve la semana pasada en San Bernabé, en Magdalena Contreras, y para llegar de Periférico a San Bernabé haces hora 45 minutos, y porque solamente hay una de ida y una de regreso, está colapsado el transporte público. El fin de semana, por ejemplo, que estuvimos en Milpalta, ahí en San Pedro Actopan, de donde es el mole, que muchos capitalinos van ahí los fines de semana, haces 3 horas y está totalmente colapsada. Se colapsó la carretera que da Huastepec, Ciudad de México, para poder entrar a la ciudad, y prácticamente es la única vía de entrada. Tuvimos que rodear por los pueblos de Xochimilco, hicimos más de 2 horas para poder llegar al entronque con Xochimilco. Entonces, ¿qué es lo que vemos en esta ciudad? Vemos una desigualdad total, o sea, es decir, la gente de Tláhuac, ahí no hay bicicletas, ahí no hay metrobús, ahí los camiones están súper deteriorados, igual que Milpalta, igual que Magdalena Contreras, igual que Tlalpan. Entonces, lo que vemos en esta ciudad es que tiene que ser piso parejo, la cancha tiene que estar pareja para quien viva en las lomas, para quien viva en el pueblo, en Milpalta, y no vemos esa igualdad, vemos una desigualdad total, ¿no? De repente te subes al segundo piso, que es lo único que hizo este gobierno, ¿no? Promover más automóviles, va en sentido contrario del mundo, que lo que busca es reducir el consumo de automóvil. En la Ciudad de México, en promedio, una familia tiene por lo menos 2 vehículos, imagínense lo grave. Cuando en otras partes del mundo, es carísimo poder tener un vehículo, porque lo que se busca es desincentivar. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que no nos dejan más opciones. A veces yo quisiera irme en transporte público a hacer todo mi día, pero pues no hay un metro cerca, no está cerca. Por ejemplo, para llegar aquí, pues no hay un metro para el que se puedan transportar. Bueno, evidentemente escucho, por supuesto, con mucha atención el comentario de nuestra compañera Cintia. Habla de las problemáticas y de la sensibilidad y la queja que tienen los vecinos, pero no hay planteamientos ni soluciones, porque no hubo planeación. Hay que decirlo de manera muy clara, 70 años de un proyecto de gobierno en el país que no entendió cómo tenían que crecer las zonas metropolitanas, que el 80% de la población hoy ya vive en zonas urbanas y no zonas rurales. Tenía que haber un programa de integración urbana, de un proyecto de desarrollo urbano equilibrado, que se crearan microciudades de 15 minutos. Hoy el problema del desplazamiento es que las personas que vienen de Tecámac, de cualquier punto, realmente la zona metropolitana, el 72% de la oferta laboral la entregan prácticamente 5 demarcaciones de la capital: Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Coyoacán. Entonces, toda la gente quiere acercarse a desarrollar aquí su actividad profesional, su trabajo, su empleo y también su tema educativo. No hubo desarrollos regionales amplios, y hoy tenemos que resolver un problema de integración, primero del transporte público, después garantizar que el transporte colectivo esté ordenado, sea eficiente, todo el transporte concesionado, que se tiene que garantizar su desarrollo, fortalecer lo que tiene que ver el transporte masivo, el metrobús, el cablebús, el sistema con transporte colectivo metro, y todo eso que ha venido haciendo el gobierno de la rehabilitación y el fortalecimiento. Y ahora, por supuesto, todo lo que tiene que ver, yo quiero solo comentar, porque tenemos ya 30 segundos para cada uno para cerrar. Solo el 20% de los viajes en la ciudad es de transporte privado. El resto es de transporte público, concesionado o de transporte masivo. Evidentemente hay que trabajar las 3 áreas. El problema es grave. El problema es que sigue creciendo la mancha urbana. Quiero decirles, la Ciudad de México solo ha crecido en su población en los últimos 10 años 300,000 habitantes. El Estado de México, 2.5 millones de ciudadanos. Gracias. Creo que ahí está el problema. En 30 segundos decirles, nos preocupan muchísimo todos los motociclistas. Hoy en la Ciudad de México hay
transporte 700,000 motos, es decir, el 8% de la Ciudad de México se está transportando en moto y cada vez hay mayor siniestros viales, más accidentes. Entonces necesitamos una cultura vial, necesitamos un gobierno que le invierta y bueno, pues por eso nosotros estamos planteando la continuidad de este mal gobierno y pésimo transporte público o el cambio. Cintia López Castro, Víctor Hugo Lobo, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, al contrario, gracias por la invitación. Nos vamos, muchísimas gracias. Ahí tienen las dos posturas justamente en el tema de movilidad. Hay mucho que hacer y no se pierdan Diálogos Vota México el próximo jueves.